Buenas tardes, ¿cómo están? Mi nombre es Luis Carlos Martínez de la Dirección de Agua. Ya estamos por iniciar, están aquí agregándose las personas que se inscribieron. Así que regálenme un par de minutitos para que todo el mundo termine pues, de conectarse y habilitar el espacio. Un segundo, comenzamos. Vamos a ver, teníamos más de 60 personas inscritas. De momento tenemos a 31 ya conectadas. Siempre va a haber un porcentaje ahí de variación, pero eh, tal vez que suba un poquito ese número, 31 actualmente. Vamos a ver. Queremos más bien empezar tal vez 1:05, dar un par de minutos porque había gente registrada, pero también otra gente que se está terminando de registrar. Entonces, para darles el chance de terminar de inscribirse. A quienes ya están conectados, pues agradecerles la puntualidad. Para aclarar, no se cerró el periodo de inscripción, incluso hasta en estos momentos se está aceptando la gente, aceptando básicamente por el sistema de Zoom. O sea, no hay ningún filtro, sino es que hay que hacerlo manualmente por la configuración. Entonces, aquí seguimos. Bueno, 1:05 fue el periodo de gracia que dimos. Eh, a todos, bienvenidos y bienvenidas a este espacio. Es un espacio siempre dentro de la apertura y aprovechando ahorita las plataformas pues, digitales que nos permiten pues, llegar a más gente. Esta plataforma se utiliza bajo la modalidad Zoom. Para quienes tal vez no estén acostumbrados, este es el formato de seminario. Abajo hay un panel debajo de la presentación donde ustedes lo visualizan, un panel con algunas cuestiones importantes donde está el tema de preguntas y respuestas y otras opciones ya de organización propio de la plataforma para que también lo manejen por ahí, para que estén de acuerdo. El procedimiento y tal como la plataforma lo facilita, uno se registra y le llega a uno un correo donde ya está el link directo para participar o unirse a este espacio. Bueno, como lo decía, mi nombre es Luis Carlos Martínez, trabajo para la Dirección de Agua y quisiera darles un poco la bienvenida y explicarles la dinámica de este espacio, titulado
propuesta técnica de decreto para el cálculo del caudal ambiental. Es decir, vamos a conversar o a explicar un poco sobre los detalles que sustentan técnicamente toda esta propuesta del decreto dentro del proceso amplio de la consulta que está disponible hasta el 24 de marzo. Eh, También hacer el llamado siempre muy anuente a que hagan las observaciones, a que podamos enriquecer pues esta norma dentro de los procesos. Actualmente, o este espacio va a estar dirigido sobre la propuesta técnica, un poco para eh, desenmarañar un poquito toda esta cuestión de cómo se construyó y que creo que es importante pues aclararlo. Me acompañan don Leonardo Cascante, él es el jefe del Departamento de Desarrollo Hídrico, y Jesús Monge, el ingeniero Jesús Monge, que también es el compañero del mismo departamento que ellos han llevado a cabo todo este sustento técnico y que creo que es importante también que, que nos conozcan en esa apertura. La dinámica nada más para que ustedes y todos ustedes tengan claro es una pequeña introducción de mi parte, una puesta en perspectiva del proceso amplio de, de, desde que se crea esta iniciativa hasta el día de hoy con, con este periodo de consultas, que la realizaría don Leonardo Cascante, y Jesús Monge pues es el quien nos va a hacer la propuesta o nos va a explicar la propuesta técnica. Al final vamos a hacer un periodo de preguntas. Aquí aprovechando la plataforma, en la misma plataforma hay un espacio para ustedes hacer las preguntas. La ventaja de esto es que se pueden ir haciendo las preguntas durante el desarrollo de la presentación, tanto de Leonardo como de Jesús. El sistema las va registrando y luego las vamos atendiendo una a una ya posteriormente. Esperemos que tengamos el, el, el tiempo y nos alcance para atender todas y todos. Y también recordarles que nuestra página web está, está el decreto, está un formulario para dejar observaciones o hacer propuestas. También en nuestra página de Facebook, que es nuestro medio oficial. Y bueno, no quisiera más atrasar y también indicar que si hay gente que se empieza a conectar, también aquí vamos a estar agregándolas para que también no se logren incorporar. Entonces, más bien, de nuevo, darle las gracias por participar y en este espacio. Y bueno, dejo con la palabra a don Leonardo Cascante. Gracias, Luis Carlos. Buenas tardes, mucho gusto. Yo soy Leonardo Cascante Chavarría, funcionario de la Dirección de Agua, y les voy a comentar sobre el proceso previo para la construcción de esta propuesta de caudal ambiental. Vamos a desarrollar tres temas. El primero está a cargo mío, que es el proceso de construcción. Posteriormente les damos la palabra al señor Jesús Monge, quien desarrollará el tema de la propuesta y las conclusiones obtenidas a partir del análisis realizado. Importante es identificar de dónde surge la necesidad, ¿verdad? O esta brecha del caudal ambiental. Pues el país requiere actualizar los criterios técnicos y legales que aplica para el cálculo del caudal ambiental, ¿verdad? Eso fue identificado durante la construcción e implementación del Plan Nacional de Energía, que está vigente, ¿verdad? Del 2015 al 2030, en donde durante la construcción y el análisis que se hace, pues se identifica esta necesidad de actualizar los criterios técnicos y legales. Un segundo elemento que se suma a esta actualización es que de manera proactiva, la Dirección de Agua inició la revisión del procedimiento aplicado en el cálculo del caudal ambiental. La imagen de la derecha lo que muestra es pues la portada del documento del Plan Nacional de Energía, ¿verdad? Que está vigente en ese momento. ¿Cómo fue el proceso? Vamos a ver, arrancamos en 1991, cuando mediante un acuerdo de la Junta Directiva del Servicio Nacional de Energía, pues decidieron aplicar un porcentaje para la estimación del caudal ambiental en proyectos hidroeléctricos. Este porcentaje o esta metodología comenzó a evolucionar hasta el punto de que se ha venido aplicando para el cálculo del caudal ambiental en usos distintos a la generación de energía. Entonces, arrancamos acá en 1991.
Luego, como ya les comenté, en el 2015 entra en vigencia el Plan Nacional de Energía 2015-2030, en donde ya se identifica y se pone sobre la mesa el tema de actualización, ¿verdad? Los criterios técnicos y legales aplicados en el país para el cálculo del caudal ambiental. Luego, en marzo del 2017, con el apoyo del Viceministerio de Aguas y Mares, se realizó en las instalaciones del Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos un taller, ¿verdad? Fue una convocatoria abierta en donde participaron pues, representantes de distintas instituciones, y al final de ese taller lo que se tomó como acuerdo fue la creación de un grupo interinstitucional de trabajo, ¿verdad? Que pues evaluara la condición del país, realizara investigación para ver cómo íbamos cerrando esa brecha de criterios técnicos y legales. Luego, en mayo del 2017, con el apoyo de la UNESCO, se realizó un taller centroamericano eh, en el cual se discutió, se realizó en Costa Rica, ¿verdad? Se analizó el tema, hubo participación de distintas personas en representación de distintos países, ¿verdad? Y acá nuevamente la Dirección de Agua reitera el compromiso de avanzar en el tema de caudal ambiental. Este taller pues contó con una visita de campo, ¿verdad? Que se hizo al proyecto hidroeléctrico de Reventazón en su momento. Luego, en abril del 2018, el MINAE y la Escuela de Ingeniería Agrícola del TEC eh, inician un tema que nosotros le llamamos comprobación de las metodologías en materia de caudal ambiental, ¿verdad? Entonces se firmó una carta de entendimiento para desarrollar el tema y enfocándose en tres cuencas, aplicando distintas metodologías en esas tres cuencas, que son Pirís, Pejivalle y Tempisque. Con la Escuela de Ingeniería Agrícola del TEC ya pues, se obtuvieron resultados de la implementación y aplicación de metodologías en las cuencas de Pirís y Pejivalle, y actualmente se está desarrollando en la cuenca, la comprobación en la cuenca del río Tempisque. Pues hemos tenido algunas dificultades, sobre todo con temas de recursos, y temas técnicos como de topografía, ¿verdad? Que nos han estado limitando a avanzar como quisiéramos en esta comprobación, al menos en Tempisque, ¿verdad? En las otras ya tenemos resultados de esta comprobación. Luego, entre el 26 y el 27 de agosto del 2018, en el IICA, se realizó un taller en el cual se presentó este documento técnico que ha venido trabajando el grupo interinstitucional, ¿verdad? El primer día fue de presentación y el segundo día lo que se hizo fue de retroalimentación de la propuesta, ¿verdad? Con participación de distintos actores. Luego, en marzo del 2019, este grupo interinstitucional pues ya presenta la guía, el documento que se llama Guía de Selección de Metodologías para la Estimación de Caudal Ambiental. Y aquí es importante mencionar, bueno, que el grupo, o el resultado de este grupo, ¿verdad? Es fundamental, no solo por todo el conocimiento aportado, por la labor de investigación que realizaron, ¿verdad? Sino que este documento, pues da lineamientos, ¿verdad? Y da las bases para comenzar a hacer análisis complementarios y que la Dirección de Agua comience a valorar escenarios para la implementación de las metodologías del caudal ambiental. Otro estudio complementario se realizó a nivel de Dirección de Agua, ¿verdad? Entre junio del 2019 y febrero del 2021, dando como resultado el documento que se llama Análisis del método de porcentaje utilizado por la Dirección de Agua para determinar el caudal ambiental basados en aforos y caudales otorgados. Acá lo que se hizo es un análisis y un contraste entre los datos de aforo que tiene la Dirección de Agua, las mediciones de las fuentes, ¿verdad? Versus el caudal otorgado. Más adelante mi compañero Jesús va a entrar en detalle en este análisis. Y finalmente, el 26 de febrero del 2021,
la Dirección de Agua puso a consulta pública la propuesta de decreto para el cálculo del caudal ambiental, ¿verdad? Que es lo que nos tiene hoy acá reunidos en este webinar. Importante recapitular las fuentes de información sobre las cuales se fundamenta la propuesta. Durante este proceso se revisaron más de 20 documentos técnicos asociados al tema de caudal ambiental, ¿verdad? Son documentos desarrollados en distintos países que fueron consultados. Dos documentos que ya mencioné, ¿verdad? Fue la guía de selección de metodologías, construido en el seno de este equipo de trabajo interinstitucional. Y el segundo documento es el análisis del método de porcentaje utilizado por la Dirección de Agua. Una tercera fuente de información es el Registro Nacional de Concesiones y Aprovechamientos de Agua, que es lo que nosotros al interno conocemos como la base de datos de la Dirección de Agua, ¿verdad? En donde se tienen registros de las concesiones, inscripciones y aprovechamientos en general otorgados en el país, al igual que se tiene información sobre los datos de aforo, ¿verdad? Entonces, pues la propuesta está fundamentada en distintas fuentes de información. Nosotros rescatamos las más importantes en la presentación. Y a continuación les cedo la palabra a mi compañero Jesús Monge para que presente el tema del desarrollo de la propuesta. Gracias. Muy buenas tardes, público, compañeros. Primero agradecerles por participar en esto. La idea es que todos podamos participar y que nos puedan apoyar y por qué no hasta presentar soluciones, ¿verdad? Entonces, se les agradece toda esa colaboración y muchas gracias por eso. Vamos a continuar con la presentación. A mí me tocó lo que es la parte de desarrollo. Entonces, para contarles un poco, el alcance que tiene esta propuesta es para aplicarse a todo lo que es aprovechamiento de agua en aguas superficiales, ¿verdad? Y más que todo es darle ese sustento técnico que le da valor a lo que es caudal ambiental. Actualmente, como lo dijo Leonardo, actualmente solo contamos con un acuerdo que se hizo en la Junta Directiva del SNET, del Servicio Nacional de Electricidad, y que fue una recomendación y una consultoría que se hizo de parte de unos, ¿cómo se llama? Una empresa española. Entonces, ese 10% que se aplica actualmente tiene su sustento técnico, pero estamos hablando de 1991, ¿verdad? Ya Costa Rica ha cambiado mucho en ese tiempo y las necesidades son otras, por lo cual esto es lo que nos tienen acá. La aplicación va a ser de tipo puntual, es decir, para cada una de las concesiones y aprovechamientos que se pretenden dar, pero también estamos implementando no solamente en el sitio puntual, sino también en lo que es a nivel de cuenca, de manejo de la cuenca. Es decir, no solamente vamos a preocuparnos por lo que es la fuente en sí y el entorno de la misma fuente, sino ya a nivel de cuenca, de macro y micro cuenca, ¿verdad? Esto más que todo como llevar un control del estado de salud de la misma. Y además, lo que se pretende también es darle ya criterios técnicos, ¿verdad? En ese sentido, que actualmente no tenemos, digámoslo así, esto de implementación es una herramienta que siento yo que urge, ¿verdad? Y que actualmente no tenemos, ¿verdad? Entonces, he aquí lo que estamos proponiendo y que estamos presentando acá. Adelante. Más que todo, vamos a hacer algunos conceptos así rápidamente. Y vamos a empezar por lo que es el caudal ambiental. Vamos a ver, el concepto ambiental, ¿verdad? Contempla todo lo que es una gama de la parte forestal, la parte vegetal, la parte animal, la parte de las actividades antropogénicas, entiéndase como recreación, entiéndase también como la parte económica, la parte social y la parte cultural. Entonces, más que todo para que se den una idea de qué es este famoso caudal ambiental.
todas estas relaciones que están directamente relacionadas con la cantidad de agua que pasa en el cauce. ¿De acuerdo? Lo que es el caudal ecológico, la diferencia con este es que prácticamente es la parte de flora y fauna, ¿verdad? Toda la vegetación y los animales que dependen de esta fuente de agua. Entonces, digamos que el tema de caudal ecológico está implícito dentro de lo que es el ambiental. El ambiental es mucho mayor, entonces el concepto es mucho mayor. Caudal solicitado. Esta diferenciación de caudal solicitado es que cada usuario, a la hora de solicitar una concesión, ellos generalmente lo que hacen es pedir cierta cantidad de agua, ¿verdad? No quiere decir exactamente que sea la cantidad que la dirección de agua pretende darles o que definitivamente en esta solicitud es la cantidad de agua que desean y se le va a dar. No. Para eso tenemos lo que es caudal requerido. El caudal requerido es la revisión que hace el técnico a partir de la inspección de campo y que se valora, estando en el sitio, se valora la fuente, se ubica, se afora la cantidad de agua, se va a la propiedad donde va a ser aprovechada, se ven las necesidades que se contempló en la solicitud, por ejemplo, que el señor nos haya puesto que tenga 1 hectárea para café, 1 hectárea de vegetales, se verifica ahí mismo, igualmente con la cantidad de ganado, si tiene 2 o 3 vacas, se cuentan, se contabilizan, porque esa es la visión o la misión que tiene el técnico a la hora de hacer este análisis. Él tiene que dar fe pública de lo que se encuentra y lo que están ahí. Entonces, este caudal requerido se determina a partir de estas necesidades reales y comprobadas en el campo, y también se toma en consideración el actual manual de dotaciones vigente. ¿De acuerdo? Este manual de dotaciones es una herramienta que está publicado desde el 2004 en la Gaceta y es lo que nos permite decirle a las personas, bueno, tanta cantidad de agua para una cabeza de ganado, para un caballo, tanta cantidad de agua para 1 hectárea de cultivo de caña, de palma, de café, en fin. Todo esto lo tenemos ya identificado. Ya hay métodos científicos comprobados que actualmente se dedican a eso, a determinar la cantidad necesaria de agua que necesita cada cultivo o animales o para consumo humano, en fin, para muchas actividades humanas. Entonces, este caudal requerido prácticamente pasa por todo un análisis de comprobación y no se da antojadizamente, sino que ya tenemos una tabla establecida para la dotación vigente. Entonces, queríamos hacer esa aclaración de los caudales que están los que se estamos refiriendo acá. Adelante. Bueno, para contarles un poco sobre el proceso que utiliza el caudal ambiental, vamos a ver que el caudal ambiental solo es una parte de todo un proceso que se da a la hora de tener un aprovechamiento de agua. El aprovechamiento de agua inicia con una solicitud del usuario, del propietario de la propiedad, de quien necesita el agua, ¿verdad? Esto pasa por toda una revisión técnica de la viabilidad ambiental en SETENA, la Secretaría Técnica Ambiental. Ellos hacen toda una evaluación sobre este aprovechamiento. Después de eso viene también un análisis técnico por parte de nosotros de la fuente. Además, hacemos una revisión no solamente de esa fuente, sino de las fuentes alrededor, incluyendo si hay ya de previo otras solicitudes o otros aprovechamientos otorgados en la misma propiedad o propiedades aledañas. También se hace lo que les mencionaba, el análisis de la demanda real a partir de la base que tenemos de manual de dotaciones, que es quien nos indica cuánto es la cantidad por unidad de producción, ¿verdad? Después de eso, también la otra parte es las anuencias a terceros. Si están de acuerdo con este aprovechamiento o bien la gente puede oponerse y presentar sus argumentos para hacer ese rechazo. Entonces, todo esto al final se resuelve en lo que se llama la resolución del proceso. Es decir, al final se da una resolución donde se indica si se otorga o no se otorga el aprovechamiento que se está dando o que se está solicitando.
Como ven, esto es todo el caudal ambiental solo es una parte de todo lo que se está, se está dando, ¿verdad? Si ustedes lo ven así, es una parte fundamental, sin embargo, ya tiene todo un proceso ligado a él. Vamos a hacer un pequeño enfoque a lo que es la parte del análisis técnico, como se lo indicó el anfitrión. Esta parte es prácticamente mera técnica de lo que es, la determinación del caudal ambiental. Adelante. Para darles una idea, y aquí nosotros consideramos que es importante cuál es la función o cómo es el trabajo que se realiza a la hora de asignar los aprovechamientos, ¿verdad? Y la valoración que se utiliza. En ello, primero lo que hacemos, obviamente, es visitar la fuente. Nosotros tenemos el criterio de hacer visitas en tiempo de estiaje, que es cuando la fuente se encuentra en la menor producción. Esto garantiza que no nos vayamos a dar más caudal de la cuenta en ese sentido. Y también recordemos que la concesión es un derecho que el Estado le brinda a la persona que necesita el agua y que le garantiza ese caudal, ¿verdad? Entonces nosotros prácticamente lo que hacemos es ir a visitar la fuente en época de estiaje o en los caudales menores con el fin de poderle proporcionar y garantizarle de la mejor manera a esa persona que está solicitando el derecho a utilizar el agua. Dentro de las cosas que hacemos, aparte de hacer la valoración de la fuente como tal, como les indiqué anteriormente, es ver las necesidades de la fuente, del usuario, perdón, si es para una casita, si es para sus cultivos, si es para sus animales, si es recreativo, en fin, todos los usos contemplados en la ley de aguas. Todo esto nosotros lo hacemos desde el campo haciendo una visita. Nosotros sí hacemos visitas, casi que el 100% de las concesiones hacemos las visitas para dar fe de que efectivamente las necesidades sí existen. Importante también es que cuando hacemos una visita, identificamos la fuente, también comparamos y buscamos la información de otros permisos otorgados en eso. Entonces, alrededor de esa fuente, de esa propiedad, nosotros llegamos, buscamos, tenemos un registro que ahorita les voy a enseñar esa parte de lo que son los registros que tenemos nosotros de aprovechamientos y de la información que ustedes pueden accesar también. Ahí está la opción pública, ¿verdad? De cómo tenemos nosotros la información para hacer nuestras valoraciones. Obviamente visitamos la fuente, vemos que tenga agua. Muchas veces nos dicen que la fuente se secó o cosas así, pero ahí nosotros tenemos que llegar a certificarlos, ¿verdad? Como funcionarios públicos. Y la idea de todo esto, a la hora de contar con esta información, es poder determinar el caudal ambiental y el caudal requerido en las necesidades que se están contemplando. Y una vez que tenemos esta valoración de la fuente y tenemos las necesidades identificadas, además de tener caudal ambiental, entonces hacemos nuevamente una nueva valoración con el fin de identificar cómo se encuentra la fuente, haciendo un escenario de cómo sería la fuente si se diera esa concesión de agua. Esto es muy importante porque muchas veces, si tenemos una fuente que esté concesionada o esté en condiciones rojas, que prácticamente puede haber algún tipo de problemática, esto nos sirve antes de hacer o recomendar el otorgamiento de la concesión, identificar el problema y definitivamente, en este caso que le estoy refiriendo, sería la denegación de la concesión como tal. Adelante. Esto es parte de la información, como ustedes pueden ver ahí, de lo que hacemos nosotros. Esta información es un trabajo hormiga que se hace todos nuestros técnicos y que se actualiza cada 24 horas en nuestros servidores, con el fin de contar con la información más reciente. Lo que están viendo ustedes ahí ahorita son capas de información donde la dirección de agua puesta al público, la identificación de cada una de esas concesiones con los puntitos rojos. Ahí ustedes pueden encontrar la información de cada una de ellas. Tenemos también la capa de aforos. Ahí están como triángulos celestes, indicando la cantidad de agua en litros por segundo de cada una de las fuentes.
Tenemos otras informaciones también. Tenemos vertidos, tenemos permisos de obra en cauce, tenemos dictámenes, en fin, bastante información que la verdad nuestros técnicos utilizan para a la hora de brindar, por ejemplo, el aprovechamiento, poder identificar qué tenemos, por ejemplo, aguas abajo o aguas arriba, cuáles son las concesiones que ya se han dado, que se están aprovechando de esa misma fuente, con el fin de valorarlas y tenerlas contempladas dentro de nuestro balance hídrico a la hora de darle el aprovechamiento. Es decir, no solamente aforamos la fuente, no identificamos lo que es las necesidades, sino que también contemplamos lo que son los otros usos otorgados, aguas arriba y aguas abajo, haciéndolo de una manera integral, el análisis como tal, y también identificando el impacto acumulado dentro de la fuente, ¿verdad? Este impacto, obviamente, entre más concesiones y más cantidad de agua se aproveche, obviamente la fuente se ve más afectada. Situación que debemos contemplar a la hora de hacer este aprovechamiento. Adelante. Ok. Una de las cosas que prácticamente tenemos acá es un estudio que se hizo de esta aplicación, de esta metodología. Vamos a ver, en 1991, como lo indicó el compañero Leonardo, tenemos lo que es el acuerdo del SNE para aplicar un 10% a las concesiones de fuerza eléctrica. Sin embargo, la Dirección de Aguas ha aplicado este 10% para prácticamente todas las concesiones. En este sentido, no se había hecho una valoración de cuál ha sido ese impacto de haber utilizado ese 10% realmente. Y si efectivamente esta metodología había estado funcionando. Por lo cual, la Dirección de Agua nos dimos la tarea de hacer un estudio, dos estudios, uno aritmético y otro estadístico, sobre qué es lo que está pasando con esta aplicación de este 10%, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, acá tenemos esta tablita donde mostramos los dos métodos, tanto aritmético como estadístico, ¿verdad? En el aritmético lo hicimos a partir de registros de la Dirección de Agua, donde tenemos las concesiones, identificando el caudal concesionado que se está aprovechando y el caudal aforado en su momento. Por lo cual podemos sacar esa diferencia de cuánto es lo que se está dejando de margen o si bien se está aprovechando completamente. En este sentido, tenemos 4.033 registros, de los cuales, debido a que la gran mayoría de las concesiones son muy pequeñas, comparadas con las grandes, tuvimos que dividirlos en 3 estratos. En rango de 0.03, que es el mínimo que se ha identificado en la base de datos de nosotros, hasta 1.000 litros. Después de eso, tenemos los de 1.000 litros a 5.000 litros y mayores a 5.000 litros. ¿Por qué lo hicimos así? Bueno, primero porque hay una gran variabilidad. A la hora de comparar los caudales más grandes con los más pequeños, definitivamente se pierde en la forma gráfica. Eso ahorita lo vamos a ver en la siguiente filmina. Sin embargo, quiero que ustedes vean acá que la parte aritmética en los primeros estratos de 0.03 a 1.000 litros, la relación que tiene con lo concesionado, con lo aforado, indica que solo el 23% se ha concesionado, por lo cual se identifican que en la gran mayoría de estas fuentes está discurriendo libremente el 76.97%. Y para este rango que se está indicando, se utilizaron de los 4.033 registros, 3.935 registros. También es una forma de indicarles a ustedes que la gran cantidad de caudales o aprovechamientos que a nivel nacional que se dan son en estos rangos pequeños de 1, 3, 5 litros. Entonces, para que ustedes lo tengan en consideración. El siguiente rango es de 1.000 litros a 5.000 litros, de los cuales, comparando el caudal concesionado con el caudal otorgado, tenemos que el caudal concesionado representó de lo aforado el 7.36%. Por lo cual, en la mayoría de las fuentes está discurriendo alrededor de 92.64%. Los registros que se encuentran entre estos rangos de 1.000 y 5.000 fueron de 72 registros. Mayores a 5.000 litros por segundo, en estos caudales, identificamos que el caudal que se concesiona fue de 5.08 comparado con el volumen que se aforó, ¿verdad? Y que este representa el 94.92%
del caudal de la fuente que está corriendo libremente. Y estos equivalen a 26 registros. Esto es el análisis aritmético, o sea, se tomaron los 4.033 registros a como estaban y se analizaron puntualmente uno por uno. Aquí incluimos todo lo que son los usos, uso de consumo humano, uso industrial, agropecuario, fuerza hidráulica, turístico, y ahorita se me escapan los otros. Y acá, en la parte inferior, en el segundo método, que es el estadístico, ahí sí utilizamos ya las herramientas estadísticas. Primero fue determinar una muestra, ¿verdad? La muestra fue 351 registros, que equivalen al 95%, con un 95% de confianza, ¿verdad? Con un margen de 5% de error. Y no me acuerdo el otro dato, de 1.92 de confianza, creo que es ese. Entonces, para acá, abarcamos los rangos de 0.001 a 15 a 15.352, 315 litros, de los cuales, contemplando todo este registro, ¿verdad? Tenemos que se concesionó el 38.46%, por lo cual, en términos generales, está discurriendo libremente por la fuente el 61.54. Recordemos que estos registros prácticamente son los que están en nuestra base de datos a nivel nacional, ¿verdad? O sea, aquí estamos aplicando el alcance que tiene es nivel nacional de todas las concesiones vigentes. También importante decirles eso, que son concesiones vigentes. No son canceladas, no están en trámite, no. Todas fueron concesiones que fueron actualmente vigentes a la hora de hacer el estudio. Adelante. Esto era lo que nosotros les estábamos comentando, de que tuvimos que dividir en este estrato, en 3 estratos, perdón, para que se pudiera ver de forma gráfica el análisis como tal. Si ustedes pueden ver en la parte inferior izquierda, tenemos lo que es el caudal de la fuente versus el caudal concesionado. Como les digo, o sea, la variabilidad de la cantidad de registros con caudales, que la gran mayoría son pequeños, comparados con los grandes, obviamente no se aprecia muy bien en ese sentido de forma completa, por lo cual decidimos dividirlo en 3 estratos. Entonces, en la primera es de 0.03 a 1000 litros por segundo. Ustedes pueden ver ahí, donde casi que se muestra que el caudal aforado siempre fue mayor que el caudal concesionado. En este sentido, ya en el siguiente estrato, al que nos sigue, de 1000 a 5000, ya se puede ver esa diferencia un poco mejor del caudal concesionado al caudal aforado. Y en el siguiente estrato, que es mayores a 5000 litros por segundo, tenemos lo que es el caudal aforado con el concesionado. Si ustedes ven ahí, hay un quiebre muy particular, pero fue un aforo muy grande, de un río muy grande, y la solicitud fue un poco pequeña. Entonces, igual se contempló, por decirle, que se utilizaran los 4033 registros. Adelante. Ok. Una de las cosas que más nos costó, tanto en el grupo institucional como en la dirección de agua, fue definir los rangos de los caudales. Porque si bien es cierto, siempre va a haber una afectación a nivel de caudal ambiental en las fuentes, ¿verdad? Por el aprovechamiento que se da, no podemos decir, no, solo los grandes lo utilizan o solo los pequeños lo utilizan. Definitivamente no se puede hacer así. No se puede discriminar por esa razón. Entonces, ¿qué fue lo que hicimos por acá? Lo que hicimos acá fue identificar esos rangos a partir de la técnica de Pareto, el 80-20, ¿verdad? Y pudimos identificar que el 80% de las concesiones que maneja la dirección de agua están ubicadas por debajo de los 3 litros por segundo a nivel nacional, ¿verdad? Ya a partir del 80%, subdividimos en cada 5% para tener los rangos complementarios. Entonces, por ejemplo, a partir en el rango de 3 a 5 litros, que equivalen a un 5% de lo que se maneja actualmente en la dirección de agua de las concesiones, ¿verdad? Ya el 85 representa el 85%. Entonces, igualmente, de 5 a 9 litros,
que representan un 5%, al final de cuentas representan ya el 90%. Es decir, para que ustedes me entiendan un poquito mejor y me explico, este 90% son todos los aprovechamientos a nivel nacional que están por debajo de 9 litros. Eso es una forma también de verlo. Igualmente en el rango de 9 a 25 litros por segundo, ya estamos prácticamente en el 95% de las concesiones a nivel nacional. Es decir, que el 95% de las concesiones están por debajo de los 25 litros. Y tenemos ya el siguiente 5% para completar el 100, que están en el rango de los 25 a los 2.825 litros. Eso más que todo también nos da una idea de cuál es la magnitud de los aprovechamientos que se están dando. Como ustedes pueden ver, la gran mayoría o el trabajo que realiza la Dirección de Aguas están con los pequeños aprovechamientos menores a 3 litros. Sin embargo, no estamos dejando de lado los grandes aprovechamientos que también igual tienen impacto. O sea, todos tienen un impacto sobre la fuente, por lo cual ahí la necesidad de identificar estos rangos de caudales para poderles dar un porcentaje en el sentido de valoración a la hora de determinar el caudal ambiental. Adelante. Bueno, esta es una tablita. Esta tablita tuvo su origen y la idea del grupo institucional. Este documento de este grupo institucional que se trabajó fue un aporte muy grande para la Dirección de Aguas porque nos permitió identificar variables para contemplarlo a la hora de asignar y determinar cuál metodología es la más recomendada a la hora de hacer el caudal ambiental y de dar el aprovechamiento. Acá identificamos las variables de caudal requerido, ubicación del punto de toma, la obra de calidad, la obra de captación, el aprovechamiento como tal y los usos directos. En lo que es el caudal requerido, ¿verdad? Obviamente lo que estamos identificando es el impacto directo sobre la fuente. Esta es una variación directamente proporcional a la naturaleza por sí sola de la cantidad de agua que se va a aprovechar. En ese sentido, por eso es que identificamos que los rangos que están establecidos ahí les dimos un puntaje de 10 a 1000. Entonces, ¿por qué de 10 a 1000? Y les voy a explicar por qué estos valores de 0 a 1000, de 100 a 1000, de 500 a 1000. La idea de esto es que a la hora de combinarse estas variables, tengamos un ámbito mayor de separación de cada uno de los escenarios que no nos permitan tener una confusión, ¿verdad? Entre un escenario y otro escenario, provocando más bien una problemática entre sí, entre ellos. Por lo cual, lo que estamos tratando de dar este puntaje es dar ese ámbito que no se traslapen los escenarios y que permita de una manera mucho más fácil determinar cuál es la metodología para aplicar el caudal ambiental. Estos son los valores que se están contemplando acá. Les soy sincero, lo que hicimos también fue identificar cuánto era la combinación, las combinaciones posibles de todos estos escenarios, ¿verdad? Y encontramos que era alrededor de 144 escenarios, ¿verdad? En ese sentido. Curioso dato también es que con el grupo institucional, las 33 variables que estábamos recomendando en esa guía, estaban provocando alrededor de 54,000 escenarios. 54,000 escenarios que tenían la posibilidad de traslaparse y prestarse a confusión. Entonces, como ustedes sabrán, entre más variables, más cantidad de escenarios podemos tener, ¿verdad? Y la idea era precisamente reducir un poco esos escenarios por más que todo para que no se traslaparan y no permitieran confusión a la hora de determinarse cuál método se aplicaría. Tenemos la ubicación de la toma. La dirección de agua, históricamente, la gran mayoría se ha dado, o prácticamente todas se han dado en propiedad privada o pública. Entendamos pública porque puede estar a la par de un camino, puede estar a la par de un puente
pueda estar a la par, en fin, ¿verdad? Que no hay un título de propiedad de un tercero, de una persona, sino que es el mismo Estado. Entonces, por ese lado, todas las fuentes que se han dado otorgado en la Dirección de Aguas han sido dadas en esas áreas de privada o pública. Sin embargo, contemplando la nueva ley de aprovechamiento de agua, en el sentido de para consumo humano, ¿verdad? Que creo que era el AIAL que estaba con esa ley, tenemos que tomar en consideración ya lo que indica ella, que es que se pueden aprovechar las fuentes de agua dentro de las áreas silvestres protegidas. Entonces, acá lo que hicimos fue del listado que tiene el SINAC, con los compañeros del SINAC, sobre las áreas silvestres protegidas, ellos lo tienen categorizado. Entonces, cada una de esas categorías tiene su razón de ser. Y lo que hicimos acá fue prácticamente dividir en prioridad por cuál es la que tiene relación con el recurso hídrico. Es decir, por ejemplo, las áreas silvestres protegidas de reserva forestal fueron creados precisamente para tener esa protección a la parte forestal. Sin embargo, por ejemplo, la parte de reservas biológicas y humedales obviamente tiene mayor dependencia del recurso hídrico, por lo cual le dimos un mayor puntaje en ese sentido. Y así, como ustedes lo ven, tenemos una propiedad privada de 100, áreas silvestres protegidas, reservas marinas, reservas forestales, área marina de manejo, zonas protectores y monumento nacional con 500, y lo que son la parte de reservas biológicas, refugios de vida silvestre y humedales que se consideró que tienen mayor influencia o mayor dependencia, perdón, del recurso hídrico, se le dio un puntaje mayor. Lo que son las obras de captación, obviamente a la hora de hacer una pequeña obra de toma dentro de una fuente de agua, tienen siempre su impacto, pero no es lo mismo hacer un elemento constructivo con piedra y cemento y varillas que hacer un tipo de obra, pero del mismo material del río, con menos impacto. Entonces quisimos darle un valor a esto por la afectación que tiene a la fuente. Tal vez es una afectación muy puntual, pero sí ejerce una modificación en el cauce como tal. Entonces, quisimos hacerlo de esta manera porque entre más cantidad de caudal se piense derivar, así debe soportar la obra y así debe ser el tamaño de la obra, por lo cual consideramos que esta diferenciación era importante a la hora de hacer el impacto, a la hora de analizar el impacto sobre la fuente. Lo que es el aprovechamiento del caudal de estiaje, vamos a ver, aquí ese es un tema muy bonito porque esto lo que estamos haciendo es relacionando el caudal requerido con el caudal de la fuente en época de estiaje. Si ustedes vieron el estudio que se hizo de los aforos y de las concesiones, lo que estábamos indicando en el peor de los escenarios, que era en la parte estadística de los 352 registros, es que el método que ha utilizado la Dirección de Aguas ha permitido concesionar el 40% y proteger el recurso hídrico en un 60%. Ya si el aprovechamiento que están solicitando es mayor a este 40% en este promedio que estamos identificando durante ese estudio, consideramos que ya eso está por arriba del nivel de análisis de lo que se generó en ese estudio. Por lo cual consideramos que si el aprovechamiento es mayor, sí debería tener un mayor peso a la hora de determinarse el método por el cual se va a obtener el caudal ambiental. Eso prácticamente nuestra base es precisamente ese estudio, porque ya mayor a esa cantidad de porcentaje de concesión, consideramos que sí ya no aplicaría el estudio que nosotros hicimos. Entonces, ahí estamos solicitando que sea un valor mayor para que pueda ser un estudio más robusto. Lo que son los usos directos sobre la fuente, estamos considerando la parte de lo que establece la ley de aguas. En ese sentido, acordémonos que la ley de aguas permite que las personas puedan tener un abrevadero dentro del cauce como tal, ¿verdad?
poder juntar agua en atarjeas, en las ollitas, para que puedan transportarlo, que puedan la gente bañarse, disfrutar del cauce como tal. Y obviamente también tenemos lo que son otros recursos, como es la recreación y la navegación. Tenemos pesca, tenemos rafting, transporte de personas, mercaderías, en fin. Entonces, estamos diferenciando estos usos precisamente porque lo que establece la ley de aguas prácticamente es lo que hemos hecho a nivel nacional a la hora de hacer los aprovechamientos, de dar los aprovechamientos, ¿verdad? Tomar en consideración esos usos comunes. Sin embargo, ahora queremos darles un peso en ese sentido para tener bien identificados esos usos de recreación y navegación, ¿verdad? Recordemos que estos usos tienen un ámbito social, ¿verdad? Un ámbito cultural y también un ámbito económico, ¿verdad? La utilización de esto. Entonces, precisamente por eso es que le estamos dando un valor mayor. Esos prácticamente serían las variables que estamos contemplando. Como ven, son más o menos 15 variables, creo que son 15 variables. Y lo que nos generó la combinación total de todos los escenarios que pudo haberse dado con esta combinación son de 144 variables, las cuales que, como les digo, con estos puntajes estamos tratando de tener un ámbito amplio y que nos permitan, que no nos permitan que se confundan uno con otros escenarios, porque esto nos haría prácticamente confundirnos y poder utilizar o un método o el otro. Y determinando que pueden utilizar el 2. Obviamente, la idea es tener bien identificado, no permitir esos saltos de la metodología y poder diferenciarlas bien en separado y bien definidas. Adelante. Ok. Acá el fundamento técnico que utilizamos para, ¿cómo se llama? Para dar los porcentajes o el rango de puntuación para cada uno de los métodos es precisamente la cantidad de caudal. ¿De dónde se ubica? Bueno, todas las variables que acabamos de presentar. En ese sentido, por ejemplo, estamos presentando lo que es el porcentaje, la dirección de aguas, que aplicaría en su gran mayoría para las concesiones menores a 3 litros. ¿Por qué estamos pensando en esto? Porque si dejamos por el método hidráulico, que era el siguiente, muchas de las personas que utilizan las concesiones pequeñas van a tener que presentar estudios hidráulicos. Y estamos hablando de personas vulnerables que no necesariamente tienen el dinero o la condición económica para pagar estos estudios. Por lo cual, gran porcentaje de lo que hemos identificado y con lo de Pareto es aplicar este mismo porcentaje que ya vimos y comprobamos que efectivamente ha funcionado en la dirección de aguas, es seguir continuando con este método para los que son las pequeñas, los pequeños variables, las pequeñas sumatorias de variables en ese sentido, que son prácticamente las concesiones pequeñas que nosotros manejamos. A partir de allí, empezamos a combinar variables unas con las otras, hicimos pruebas con la cantidad, con la puntuación, y empezamos a identificar cuáles eran las más robustas e igual fuimos designando los rangos. Obviamente va de la más sencilla de aplicar hasta la más compleja de aplicar, ¿verdad? Entonces empezamos desde el porcentaje, aplicamos el hidráulico, el hidrológico, el hidrobiológico y el holístico. En ese sentido los identificamos de esa manera, en donde se ocupaba el hidráulico, por ejemplo, ya cuando habían condiciones, por decirles algo, que era un caudal mayor al 40% o que había alguna limitante en ese sentido. Ahora les voy a explicar un poquito sobre esto, que también es otra herramienta que estamos planteando acá. Tal vez un poquito la anterior. Gracias. Para explicarles un poco
el porcentaje, bueno, ya fue aclarado en el estudio que acabamos de comentarle. El hidráulico utiliza, aparte de series temporales, también utiliza las condiciones del cauce, es decir, secciones transversales, tenemos lo que son el tipo de caudal, la rugosidad del mismo, la pendiente, en fin, muchas condiciones es lo que necesita el hidráulico para poder determinarse como tal. Por ejemplo, una de las metodologías utilizadas en el hidráulico es el de la sección trapezoidal, que conforme vaya cambiando la misma, el área, se va teniendo una tangente que indica en dónde es el punto en el cual ya el caudal deja de ser proporcional con referencia al área. En la parte hidrológica, aquí es donde ocupamos ya lo que son mediciones, ¿verdad? Series de tiempo, serie de tiempo un poquito largas en la manera de lo posible, de 5, 10, 15, 20, 30 años, en fin. Esta información, desgraciadamente, no la contamos con todo, en todo el territorio nacional. Si acaso en algunos puntos los tenemos identificados, pero es una de las limitantes que tiene este grupo. Y en todos los demás grupos. La idea de esto es que no sea que nos detenga el hecho de no contar con información, sino seguir hacia adelante hacia esto, ¿verdad? Generar información y poder aplicarlo. Igualmente en la parte hidrobiológica, se relaciona lo que son la parte hidrológica, ¿verdad? Las series de caudales, pero también se contempla la parte biológica de la flora y la fauna. Entonces, en ese sentido, ya ahí está un poquito más robusto porque ya tenemos otros elementos que analizar en esa metodología. Y la parte holística, prácticamente, que es la que consume tanto el hidráulico, hidrológico, hidrobiológico, contempla la parte social, la parte económica, la parte cultural relacionada con el cuerpo de agua, ¿verdad? No solo contemplando también la parte biológica, ¿verdad? Y flora y fauna, o sea, todo prácticamente. Es uno de los estudios más completos que hay. Sin embargo, también tiene sus limitaciones, puesto que lleva un largo tiempo realizarlo. En ese sentido, comparado con los demás métodos, sí ocupa mucho tiempo y también ocupa muchos profesionales relacionados. Entonces, más o menos para que ustedes se den una idea de la robustez con que se está presentando cada uno de estos grupos metodológicos, porque al fin de cuentas nosotros no estamos inventando una metodología en el sentido de que se va a aplicar. Ya las metodologías están, recordemos que existen alrededor de 220, 250 metodologías a nivel mundial para determinación de caudal ambiental. Nosotros no queremos recomendar una o irnos por una y por otra no, sino que lo que hicimos fue dar la recomendación del grupo metodológico. En el grupo metodológico vamos a encontrar 2, 3, 5, 10 maneras de calcular el caudal ambiental. Esto nos permite ver toda una gama de métodos, ¿verdad? Que nos permiten evaluar de mejor manera, y la determinación del caudal ambiental como tal. Por eso es que nosotros lo que hacemos es recomendar un método, un grupo metodológico, perdón, y no casarnos con ese método con solo uno o dos o tres, ¿verdad? Que nos limita, y tras de eso, dependiendo si hay información, de ahí sería un problema bastante grande aplicarlo, ¿verdad? O lo aplicaríamos de mala manera. Adelante. Ok, acá, el método del porcentaje, y aquí lo que estoy haciendo es otra herramienta. Vamos a ver, aquí estamos planteando dos herramientas. La herramienta de seleccionar el grupo metodológico con cual vamos a determinar el caudal ambiental, y la otra herramienta es la clasificación o la categorización de cuerpos de agua. ¿Por qué? Actualmente Costa Rica no tiene ninguna categorización para determinar si un cuerpo de agua está siendo afectado por los usos y aprovechamientos de agua. No la tenemos. Entonces, esta es una adaptación que se hizo acá de la metodología de TINAN, y más específicamente de la parte de la metodología de TINAN
adaptada a zonas tropicales. Esto lo hizo el INTA en México, la adaptaron a ellos. La de TINAN se utiliza en Estados Unidos, es una de las principales metodologías que actualmente se utilizan allá, ¿verdad? En diferentes estados. Obviamente no es la única metodología, pueden utilizar otra, ¿verdad? Tienen otras, por supuesto. Pero, como les digo, acá nosotros no tenemos ninguna. Entonces, ¿qué es la idea de esto? Bueno, primero decirles que para nosotros considerar categorizar una fuente de agua, la fuente de agua tiene que estar por lo menos en un 20% del caudal ambiental de la fuente en época de estiaje. Es decir, que se encuentre una condición verde. A partir de ahí, si es menor a este 20%, estaríamos categorizando esta fuente como condición roja. Entonces, esto nos sirve a la hora de nosotros de hacer una valoración, porque cuando llegamos a hacer toda la inspección, identificando la fuente, las necesidades, identificando todos los aprovechamientos que estén sobre esa misma fuente, nos permiten primero tener esa categorización, ¿verdad? Hacerle la operación del balance hídrico con la nueva solicitud y verificar que efectivamente se mantenga en esa condición. Si ya estaríamos pasando a una condición roja con esa solicitud, prácticamente estaríamos casi que denegando esa concesión precisamente, y eso es un indicativo de que tenemos que trabajar en esa fuente para recuperarla y por lo menos llegar a la parte de que es una condición verde. Como les digo, esto de TINAN fue una invención valga la redundancia, de esta persona de TINAN, para varios ríos en Estados Unidos. Se hizo ese análisis y ellos calculaban a partir del caudal promedio anual estos porcentajes. Sin embargo, la versión tropicalizada para zonas tropicales es de parte del INTA, y la única diferencia es que es de carácter mensual. Entonces, la idea de esto es poder categorizar la fuente de manera mensual, ¿verdad? Aplicando este método y poder identificar cuál es el cuerpo de agua que se encuentra en buenas o en malas condiciones o en óptimas condiciones. Como les digo, esto es una herramienta que no tenemos, y esto nos ayudaría mucho en ese sentido a la hora de identificarlo, porque estamos pasando de un 10% a un 20%. La idea es que cuando estemos en una condición roja, definitivamente es hacer un estudio de toda la fuente, de todas las concesiones que estén sobre ella, y ver cómo recuperamos esta fuente para que pase en condiciones verdes, aplicando el del 10 al 20%. Ya cuando esté en verde, ahí ya es otro asunto, ¿verdad? Como les digo, se busca tener una salud, el cuerpo de agua en eso, mantener las condiciones verdes y azules. Esto lo haríamos para cada una de las concesiones, como les digo. El hecho es que para eso necesitamos la información que tenemos en nuestras bases de registro, ¿verdad? De ahí que tenemos nosotros de la problemática de lo que son los aprovechamientos ilegales, ¿verdad? Que eso es otra situación que hay que remediar definitivamente, y son condiciones que no se pueden escapar a la realidad. Sin embargo, lo que se busca es precisamente que las personas puedan ponerse a derecho y podamos aprovechar y tener una buena condición de lo que es la fuente como tal. Como les digo, todo es un análisis integral de donde se está tomando la fuente, donde se quiere hacer el aprovechamiento y todo lo que tenemos alrededor. Adelante. Esto era de las cosas que quería mostrarles. Vamos a ver, antes de entrar a los puntos de control, esas son todas las concesiones que tiene Costa Rica actualmente. Como pueden ver, es bastante. La gente necesita el agua. Obviamente no podemos obviar que también necesitamos determinar el caudal ambiental, contar con esa herramienta, ¿verdad? Vea la cantidad de concesiones que existen actualmente. Entonces,
nosotros hacemos todo ese análisis, se ha hecho para cada uno de esos puntos que están ahí. La idea de esto es, obviamente, primero, dar una herramienta operativa, ¿verdad? Yo entendería que mucha gente desearía poder aplicar el holístico o poder aplicar un hidrobiológico o un hidrológico. Sería ideal contar con toda esa información. Sin embargo, la realidad nacional es otra. De nosotros estamos tratando de buscar esas alianzas o ver cómo generamos información, porque definitivamente un país que no sabe medir lo que se tiene, no puede administrarlo, ¿verdad? Entonces, más o menos, la idea de esta imagen es precisamente que ustedes puedan valorar y ver la cantidad que se hace y las necesidades, porque al final de cuentas estamos sacando, vean, por año más o menos alrededor de 1100, 1200 concesiones nuevas que tienen una duración entre 10, 15, 20 años. Entonces, todo eso es consumo, ¿verdad? Es consumo de agua y necesitamos herramientas que nos permitan garantizar ese caudal ambiental y también que nos permitan determinar la salubridad del cuerpo de agua como tal. Entonces, la idea, parte de esto es también no solamente hacerlo de manera puntual en cada una de las fuentes, en cada uno de los aprovechamientos, sino también hacerlo de manera macro en la cuenca con los puntos de control. Estos puntos de control lo que nos va a indicar es precisamente cómo se encuentra esa cuenca, en el sentido de si se está aplicando bien el caudal ambiental, si hay algún problema de los usos, si está sobreconcesionado, por ejemplo, si los caudales se ven limitados o por el contrario se están recuperando, que sería el mejor de los casos. Tener esa herramienta que nos permite identificar eso, ¿verdad? Entonces, la idea es ir implementando puntos de control sobre la cuenca y que estos puntos nos permitan valorar las condiciones que se están presentando dentro de ella, tomando en consideración cada uno de estos puntos que se están concesionando. O sea, tener una relación de la parte micro con la macro. Y también estar alineado, obviamente, con el Plan Nacional de Monitoreo de Cuerpos de Agua, ¿verdad? Que esa es una parte importante que se está realizando y que nos permite también identificar la salud de nuestros cuerpos de agua como tales. Adelante. Acá vamos a presentar unos ejemplos, ¿verdad? De cómo se aplicaría o cómo se determinaría a cuál grupo metodológico utilizar para determinación de caudal ambiental. Como les digo, nosotros lo que estamos haciendo es determinando un grupo metodológico, no la metodología. Como les digo, nosotros no queremos casarnos con una metodología, porque casarnos con una metodología sería una limitante si, por ejemplo, no contáramos con cierta información que necesita esa metodología, por lo cual podríamos aplicarla mal o podríamos aplicarla erróneamente. Entonces, en ese sentido, estamos generando estos ejemplos y las condiciones, ¿verdad? Que vamos a hacer es precisamente hacer esa recomendación de lo que es la metodología como tal. Perdón, del grupo metodológico como tal. Perdonen. Ok. Esto es un supuesto. Agarramos un expediente cualquiera y vimos cuáles eran sus necesidades, quién era la persona y qué tenía. Entonces, sin nombres, sin apellidos, les pido por favor que se pueda imaginar este ejemplo. Este es un pequeño ejemplo de una persona que tiene su casa, que cuenta con 10 vaquitas y tiene 2 hectáreas de café allá por la zona de Pérez de León, en San Pedro, por el caserío de Tambor, ¿verdad? En el cual cuenta con un caudal, con una quebrada cercana, con cierto caudal. Entonces, determinando un poco las necesidades rápidamente, encontramos que lo que el señor ocupa es para su casa, para su ganado y para el riego, 1.2
1.33 litros por segundo. Espero que se acuerden, así una nota rápida, espero que se acuerden de la imagen que les mostré, donde teníamos todas las concesiones, donde teníamos los cuerpos de agua, donde teníamos los aforos, ¿verdad? Esa información es la que nosotros metemos cada vez que hacemos una inspección de campo. Entonces, esa misma información es lo que nos sirve para analizar esto de tipo de ejemplos. Por ejemplo, y ya tomamos el ejemplo, que es 1.33 litros por segundo. Como ustedes pueden ver, eso es menor a 3 litros por segundo, por lo que el puntaje que se le daría a la solicitud del caudal requerido sería de 10 puntos. Como les comenté, se encuentra dentro de la propiedad del señor o una colindancia, puede ser, que es en muchos de los casos, la gran mayoría de los casos, y se le está dando un valor de 100. Si ustedes pueden ver, esto es una captación que, si les soy sincero, en mis 10 años de estar de técnico, analizando 600 casos al año, una captación pequeña, generalmente lo hacen con materiales del mismo cauce, una tubería pequeña, se les pone las rocas, ¿verdad? Muy pocas veces encontré realmente en una captación fija, y si era así, era una cosa, como les digo, es algo pequeño porque el caudal es pequeño, ¿verdad? En ese sentido. Entonces, por eso es que le estamos dando este valor de captación de 10. Como les digo, 1.3 litros para una quebradita. La idea de esto, bueno, se escogió una quebrada que representara la solicitud, que estuviera dentro, que fuera menor al 40%. ¿Cómo sabemos eso? Espero que se acuerden del mapa que les presenté anteriormente, donde nosotros tenemos los puntos de aforos. Entonces, de hecho, hay una capa que solo se llama así, aforos. Ahí están todos los aforos puntuales de concesiones y otros tipos de aforos que hemos realizado. Entonces, la idea es tener mapeado esa información, no solamente la que se recolectó en el campo para hacer el análisis, sino también contemplar esa información junto con las concesiones que tengamos cercanas. Eso nos permite tener una mayor visión a la hora de asignar el aprovechamiento o de valorar el aprovechamiento. Y la gran mayoría, en ese sentido, la gran mayoría de los cauces que yo recuerde, aplica lo de la ley de aguas, que son usos comunes. Entonces se le dio un valor de 10. Como le digo, no lo que es navegación, lo que es recreación, ¿verdad? Depende mucho, pero el ejemplo acá, el supuesto es que está por debajo de los 40 y que se encuentren con usos comunes. Entonces, este tipo de concesiones, prácticamente entrarían dentro de lo que es el porcentaje y lo aplicaría la dirección de agua, que como les indiqué anteriormente, ha dado buenos resultados y no implicaría un gasto para las personas que soliciten una concesión de este tipo, una concesión pequeña. Adelante. Para ejemplo 2, el supuesto es contar con una persona que tenga 20 hectáreas de caña, tengan 5 casas en el sentido de sus trabajadores, ¿verdad? Por el lado de Orotina de la Ceiba, por el caserío Machuca, allá abajo, ¿verdad? Y se determinó que ocupaba 22.54 litros. Entonces, igualmente, esos 22.54 litros, ingresamos en esas variables. Tenemos un caudal requerido que está en el rango de 9 a 25, por lo que dimos un puntaje de 500. De nuevo, está dentro de las propiedades privada o pública, ¿verdad? Con la aclaración que les hice anteriormente. Obviamente ya esto sí, este tipo de caudal sí ocuparía una estructurita un poquito más grande, más resistente a la hora de hacer la derivación, por lo cual le pusimos un caudal, una puntuación de 500. Igualmente, escogimos o dimos que representaba el menor al 40% esta derivación de este caudal, y de nuevo los usos comunes. Y vean que ya aquí, ya ese tipo de aprovechamiento, estamos en la parte hidráulica, que son los métodos más sencillos de aplicar para determinación del caudal ambiental conocidos a nivel internacional. Adelante. Ok, aquí ya se hace un poquito más grande la solicitud. Ya estamos hablando de 200 hectáreas de palma africana
allá por el lado de Quepos, por el caserío de Cerritos. Se hizo un cálculo rápido con el manual de dotaciones siempre. Todos estos cálculos que se hicieron fueron en base al manual de dotaciones. Y determinamos que fueron 163.26 litros por segundo. Esto ya nos indica que en el caudal requerido el puntaje que le corresponde son 750. De nuevo, que se encuentra dentro de la propiedad pública o privada, con la aclaración que les indiqué. Obviamente ocupa una obra de captación grande, ¿verdad? Ya estamos hablando de 163. Y que representaba menos del 40%, menos del 40% del caudal de estiaje. Estamos hablando tal vez de los cultivos que se encuentren allá no recuerdo ahorita el nombre del río, disculpen, se me escapa, pero la idea es que está por debajo del 40%. Y de nuevo, usos comunes. Ahí ya estaríamos hablando de manera con el método hidráulico. Vean la diferencia entre uno y el otro y sin embargo todavía estamos dentro de la metodología hidráulica. Adelante. Aquí, este es un ejemplo muy bonito que la verdad es que vale la pena analizarlo en los dos sentidos. Este supuesto es una solicitud de aprovechamiento para 1.100 abonados de una asada, allá por el lado del cantón de Sarapiquí, en el distrito de la Virgen. Y la solicitud se está haciendo en una fuente que tenemos dentro de un parque nacional y fuera de este, para ver esa diferencia, sobre todo, ¿verdad? Entonces ve, por ejemplo, de esos 1.100 abonados ocupan alrededor de 22 litros por segundo. Vamos a hacer primero el que está fuera del parque nacional. Entonces, en ese sentido, los valores que se están dando, obviamente 22 litros caen dentro del rango de 9 a 25, tiene 500, está dentro de la propiedad privada pública y que además en verdad no se encuentra en ninguna de las áreas protegidas. La captación es fija, un caudal de ese tamaño sí ya ocuparía algo un poco más grande, menor al 40%, con usos comunes. Vea el valor que se le está dando, 1.210. Ese valor de 1.210 prácticamente estaría dentro de las metodologías más sencillas de aplicar, que sería la parte hidráulica. De nuevo, si hiciéramos este mismo ejemplo, pero con una captación en la parte del Parque Nacional, estaríamos en otras condiciones, ya que la puntuación que se estaría dando serían de 2.110. Y vean que ya necesitaría una metodología mucho más robusta en el ámbito de lo hidrobiológico, ¿verdad? Vea que si el Parque Nacional hubiera otras dependencias, otros usos como recreación o navegación, ya estaríamos hablando en la parte de los 3.000, ya estaríamos hablando de la parte hidrobiológica. Entonces, este es un ejemplo que queríamos mostrarles para que vean esa diferenciación en lo que es las puntuaciones, sobre todo por las áreas, donde inciden más y donde son más sensibles las fuentes, ¿verdad? Y su relación con el entorno. Adelante. Y acá hicimos una pequeña, ya digamos que entre los más grandes, ¿verdad? Ese supuesto es una hidroeléctrica por el lado allá de Sarapiquí, en el caserío de Corazón de Jesús en Alajuela. Y además que desde el punto donde están solicitando existen otros usos, pesca, recreación, N cantidad. Entonces, la solicitud que se está presentando tiene un fundamento técnico solicitando de 6.570 litros por segundo. Entonces, ya estos valores de caudal, obviamente en la tabla de nosotros, estamos dándole un valor bastante amplio, primero, de 1.000. Muchas de estas plantas están dentro de propiedades privadas, ¿verdad? Ellos lo que hacen es comprar alrededor de la zona donde se va a establecer el proyecto, entonces la gran mayoría es así. Le dimos por eso un valor de 100. Obviamente es una obra grande, por lo que se le da un valor de 500 y definitivamente va a ocupar más del 40% del caudal de la fuente, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, se le da un valor de 500 también. Y referente a los usos comunes, como les estaba estableciendo, debido a que aguas abajo existe otros usos o otras dependencias del recurso hídrico, se le está dando un valor de 1.000.
Por lo tanto, estaríamos hablando dentro de lo que son las metodologías holísticas para este tipo de proyectos, en ese sentido. Espero, esos serían los finales de los ejemplos. Las conclusiones prácticamente de todo lo que se ha realizado, bueno, es primero atender precisamente el fundamento técnico, es decir, contar con herramientas técnicas. Ya no es un acuerdo de 1991, sino ya estamos estableciendo toda una gama de metodologías, de grupos metodológicos para la determinación de caudal ambiental. También el proceso como tal, ¿verdad? Tener una herramienta que nos permita identificar la salubridad o el estado de los cuerpos de agua, ¿verdad? Identificándolos con colores del semáforo, rojo, verde y azul. En ese sentido, ¿verdad? Que como le digo, la intención de la dirección de agua es mantener siempre las condiciones en verde de todas las fuentes de agua, y si estuvieran en roja, y obviamente ya sería una alarma, es una herramienta, una alarma que nos permiten actuar, ¿verdad? Que actualmente no tenemos esa herramienta. Y como les digo, prácticamente lo que se desarrolló es con un enfoque técnico, ¿verdad? Que sustento técnico y legal, que mucho de esto nos ayudó el grupo institucional de cómo tener la información, de cómo valorarlo, porque no es fácil, relativamente no es fácil. Hay demasiados criterios, existen muchas cosas, y también, como les digo, o sea, la operacionalidad. Por ejemplo, aplicar un holístico para obtener una concesión de agua, estamos hablando que podría durar de 1 hasta 2 o 3 años, como hacía Elisa, ¿verdad? Elisa eran varios años que utilizaban para imponer el proyecto como tal. Entonces, esa es la idea que les venimos a dar acá. Les agradecemos mucho. Más bien, gracias por la atención. Disculpe que hayan hablado tanto. Y muchas gracias de verdad por la participación, y los aportes son bienvenidos. Gracias, Jesús. Se han registrado varias preguntas. Yo voy a proceder con la respuesta de las que están relacionadas al proceso en general, que fue lo que hablamos al inicio. Bueno, don Gerardo Maña nos consulta sobre la disponibilidad de la documentación. Efectivamente, durante el proceso de consulta, pues la Dirección de Agua hizo la difusión tanto en su página web como en el perfil de Facebook. Entonces, en la página web de la Dirección de Agua está disponible la propuesta de decreto y los dos documentos que han sido utilizados como referencia o como base, ¿verdad? Para la propuesta. Entonces, ahí se pueden consultar. De hecho, cuando uno ingresa a la página de la Dirección de Agua, es la primera opción que aparece ahí, ¿verdad? Otra consulta que podría estar relacionada con el tema de la asignación de las concesiones, la plantea doña Mariana de los Ríos, y es con relación a las audiencias a terceros. Durante el proceso de concesión, ¿verdad? Para otorgar el aprovechamiento, la posibilidad de que un tercero ejerza alguna acción sobre el trámite es posible, ¿verdad? Lo puede hacer en la difusión que nosotros le llamamos la publicación del edicto, ¿verdad? Que esto sale publicado en la Gaceta, y hay un mes para presentar las oposiciones o las observaciones sobre el otorgamiento que está en análisis, sobre la solicitud que está en análisis, ¿verdad? O durante el proceso se puede apersonar o enviar la nota que considere, y luego de la recepción de la nota, la Dirección de Agua entra a analizarla.
Y bueno, de momento creo que esas son las preguntas que están relacionadas con la parte del proceso como tal. Eso, las otras preguntas que están por ahí están más asociadas al desarrollo del fundamento técnico. Entonces, las puedes ir revisando. Claro que sí, ya tengo algunas identificadas. Voy a contestar 3 que tengo por acá. No he leído todas, disculpen. Vamos a ver. Tengo desde José Rodríguez, pregunta que si refleja el estudio de valoración la práctica actual de la asignación del 10%, un alejamiento de importancia respecto al caudal real verificado en el punto de captación permitido. Vamos a ver, espero contestarle la pregunta, don José. Don José, en ese sentido, nosotros empezamos, como le digo, con un 10%, aplicando un 10%, pero no se había hecho un análisis de cuánto realmente representaba ese 10%. Ahora, de hecho, por eso estoy proponiendo que se llame como porcentaje, ya no el 10%, sino como porcentaje de la dirección de agua, porque en la gran mayoría de las concesiones analizadas nos dimos cuenta que anda alrededor de un 40% lo que se ha concesionado, por lo cual prácticamente estaría discurriendo libremente por la fuente un 60%, que obviamente no se puede aplicar al 100% en todos los casos, eso es mentira, porque yo mismo he sido el que he dado los permisos en algunas situaciones donde el caudal es totalmente mínimo, sin embargo, por ser para consumo humano y por situaciones parecidas, se le ha dado la totalidad. Pero estos casos son, como le digo, son mínimos, porque precisamente para eso es que nosotros hacemos la inspección, para valorar las necesidades, los requerimientos y no dar de más o dar de menos, sino que por eso es que contamos con un manual de votaciones, que valga el anuncio, estamos tratando de mejorar y actualizar en ese sentido para incluir mayores usos y otros acciones productivas que ocupa el país, ¿verdad? Que se necesita identificar, por ejemplo. Y eso es. Espero haberle contestado. María José, si todas las solicitudes de asignación en caso de ser asadas deben ir a Setena. Que yo tenga entendido, María José, las asadas, no sé si pedirán lo de Setena o estarán relacionados con Setena. Ahí sí, los compañeros de Setena tal vez te puedan ayudar en eso. Sí sé que, por ejemplo, la IA, que son el ente competente para lo que es consumo humano, las asadas tienen que tener un convenio con ellos, estar relacionadas con el AIA y ellos son los que tramitan ante nosotros la inscripción de las fuentes de agua. Entonces, esta herramienta lo que nos permitiría es que también ellos debieran aplicar lo que es el caudal ambiental a la hora de inscribir en nosotros este aprovechamiento de esa asada. Espero haberte contestado aunque sea un poco. Dice Randall, en forma de pregunta, la disponibilidad de agua no es un requisito para el proceso de viabilidad ambiental de Setena. De ser así, habría un conflicto en el proceso, me parece. La disponibilidad de agua en el requisito para el proceso de viabilidad ambiental de Setena. Don Randall, ahí le quedó mal por la parte de Setena, porque no sé si ellos lo contemplan. Yo esperaría que sí, por ser de la Secretaría Técnica Ambiental, pero ahí, don Randall, le quedó muy mal en ese sentido. Tal vez, ¿sí? Sí, para complementar la respuesta. Bueno, efectivamente, como lo hablamos en la diapositiva, ¿verdad? Hay un proceso por el cual el análisis para otorgar la concesión pasa por Setena, ¿verdad? Entonces, este análisis que hace Setena es uno más dentro de todo el proceso que realiza la Dirección de Agua para otorgar o denegar una concesión, ¿verdad? Entonces, no hay conflicto, ¿verdad? Desde ese punto de vista, más bien es, Setena hace su análisis, la Dirección de Agua lo toma como insumo y al final junta el criterio elaborado por Setena en su resolución, más el criterio técnico y de ahí elabora la resolución, ¿verdad? Otorgando o denegando la concesión. Entonces, desde ese punto de vista no hay ningún inconveniente o traslape, ¿verdad? Muchas gracias, Leonardo. Mariana de los Ríos. Buenas tardes, Mariana. ¿Qué ocurre cuando en la visita se identifica aprovechamientos que no han sido solicitados? Muy fácil, muy fácil. Vea, Mariana. En ese sentido, cuando
el técnico llega a hacer la inspección, ¿verdad? Obviamente verificamos las solicitudes y si encontramos, ¿verdad? Porque también es deber de nosotros identificarle a la persona que ese aprovechamiento no fue inscrito, no fue puesto en la solicitud, le indicamos a la persona que por favor envíe una nota en el sentido de que adjunte ese otro uso que está solicitando. Porque no es, como le digo, no es molestar, no es hacer nada, sino que simplemente tal vez fue que se le olvidó y si quiere utilizar el agua para ese uso que no está comprendido, va a tener que pedir eso, porque si no la resolución va a decir que solo para estos y estos y estos usos. Y para lo que él estaba indicando, no va a ser. Y recuerden que se puede categorizar como usurpación de agua cuando es para otros usos o para otras propiedades. Ani Chávez, Ani, mucho gusto. Espero estés bien. Saludo. Ani, dice cuántos aforos se realiza por sitio en promedio. Vamos a ver, Ani. Generalmente, hacemos un aforo en época de estiaje. ¿De acuerdo? Sin embargo, y les soy sincero, yo fui uno de los que han participado, hemos hecho aforos cada 15 días en una fuente, dependiendo de la problemática o dependiendo de las condiciones que esté la fuente. Nosotros lo que tratamos de es tener seguridad a la hora de valorar la fuente como tal y poder dar el aprovechamiento y tener una buena valorización. Y te doy un ejemplo. Yo he llegado donde me decían que había una naciente para aprovecharla durante todo el año. Llegaba yo y estaba seca. Entonces, ¿qué nos quedaba? Decir que estaba seca, ir cada 15 días, cada mes, hacer la valoración, a ver si encontrábamos agua. Y a partir de que el momento que encuentra agua, decíamos, esta fuente tiene a partir de mayo o de junio, tiene tal cantidad de agua y en verano no se da la concesión. Entonces, por eso es que se hace de esa manera. Acordate que nosotros damos una concesión que es respaldada por el Estado y garantizamos un mínimo de caudal y nosotros tenemos que asegurarnos en ese sentido. Dani Villalobos, ¿han hecho este análisis por cuenca o en una muestra aleatoria? Dani, lo que estamos explicando es que efectivamente nosotros hicimos una carta de entendimiento con el tecnológico y ya tenemos 3 cuencas que se están trabajando. Bueno, 2 ya he identificado el caudal ambiental como se hace con diferentes metodologías. En el BIRRIS aplicamos hidrológico. En el Pejivalle aplicamos hidrobiológico y estamos a las puertas de aplicar en el Tempisque un holístico, ¿verdad? Y eso es más que todo como comprobación de estas metodologías para aplicarlos a nivel de país. Entonces, creo que por ahí están los estudios. Si no, con todo gusto, usted me manda un correíto ahí a jmonge@dea.go.cr y yo le puedo facilitar por lo menos los que yo tenga en ese sentido, Dani, con todo gusto. Lucía Riva Hernández, buenas tardes. ¿Qué sucede con las condiciones estacionales y de relación con la condición de la cuenca y el caudal? Ok, precisamente, vamos a ver, la herramienta que estamos planteando esta de identificación de los cuerpos de agua de TINAN adaptada a zonas tropicales es precisamente para poder identificar esa estacionalidad del cuerpo de agua. Entonces, la idea es, y eso es, mantener en condiciones verdes toda la fuente de agua a lo largo del año hidrológico, ¿verdad? En el momento que se presente una condición roja, que seguramente va a ser en época de estiaje, ¿verdad? En las menores lluvias, ahí ya es una alerta que nos da, esa herramienta nos permite valorar mejor. Entonces espero haberte contestado eso. Dani Villalobos. ¿Cómo estuvieron seleccionadas la muestra de la población? Claro, Dani, se hizo aleatoriamente, numéricamente. Un random de los 4.033 registros vigentes en ese momento. Y lo que hicimos fue prácticamente hacer un random, seleccionamos y listo. No discriminamos absolutamente nada. Lo único que sí es que toda la población tenían las concesiones otorgadas y vigentes. Esa es la única condición que se hizo. ¿De acuerdo? Con gusto, Dani. Mariana de los Ríos, los análisis aritméticos y estadísticos refieren a un porcentaje de caudal que discurre por la fuente. Estos porcentajes consideran la variación de caudal verano-invierno. Vamos a ver, no, Mariana. Esto
este estudio, la gran mayoría de las fuentes que nosotros vamos a hacer inspección para dar las concesiones, y la gran mayoría de los registros que nosotros tenemos es en época de estiaje. Es decir, en la parte más caótica de la fuente como tal. Entonces, nosotros nos estamos concentrando en ese punto de lo que es prácticamente la parte caótica que afecta más a toda la parte ambiental, ¿verdad? En ese sentido. Y disculpen, mi perro anda loco como una ardilla, perdonen. Y la idea es esa, o sea, la parte caótica, la parte más, ¿cómo les decirles? Más, se me fue la palabra, Donde hay perdón. un menor, eso es donde la fuente tiene un nivel de agua menor. Vamos, ahí es donde vamos a hacer el análisis. Exactamente, exactamente. Disculpen, me desconcentró el perrillo. Entonces, en ese sentido, no relaciona caudal verano e invierno, pero sí estamos en la parte crítica. Entonces, por eso es, Mariana. Espero haberte, ¿cómo se llama? Solucionado, contestado. Ani, Ani. Los aprovechamientos de hidroeléctrica son mayores a 7 metros cúbicos y hasta 150 metros cúbicos. No se ven reflejados en el estudio. Sí, Ani, sí, de hecho, como te digo, o sea, vamos a ver, al año se mantienen alrededor de 5,000 concesiones vigentes. En esta muestra se contemplaron, y de hecho yo creo que viste la última gráfica, un punto alto, que se hizo un aforo de 26,000, no me acuerdo cuánto, pero sí se contemplan todos los usos, incluyendo fuerzas hidroeléctricas, en ese sentido, Ani. Entonces, para que tenga seguridad de que sí, están dentro de los registros. Y me parece que hasta hay un documento ahí donde están reflejados esos registros y sí están. Después veo otra pregunta más de Ani. ¿Por qué se cambió el cuadro que había puesto el equipo institucional? Ani, de nuevo, la operacionalidad y sobre todo los escenarios que genera, Ani. Estamos hablando de 33 variables que propuso el grupo institucional. Los escenarios que se relacionan con esos 33 variables equivalen a 54,000 escenarios posibles, ¿verdad? Con ese cuadro. Lo que implicaría que entre muchos de ellos, muchas determinaciones, pudieran seleccionarse uno o dos métodos o dos grupos metodológicos. Entonces la idea no es esa, porque si usted me pregunta a mí, como, vamos a ver, como dirección de agua, me gustaría tener el método más robusto y todo, porque es el que me garantiza, porque por el recurso hídrico. Pero no todas las personas es así. Entonces muchos podrían irse también por el lado abajo, perdón, el lado abajo, y seleccionar otra metodología que no fuera tan completa. Entonces había que distinguir muy bien esa separación, ¿verdad? De esas metodologías, y sinceramente con esas 54,000 escenarios se traslapaban muchos. Entonces a la hora de Jesús, hacer esas combinaciones daba un problema en ese sentido. Adelante, Leo. sí, quería aportar también a esa consulta, Dani, que dentro de la valoración que hizo la Dirección de Agua, ¿verdad? De hecho, bueno, la metodología y todo, la idea o la idea base viene del documento propuesto por el grupo, ¿verdad? Pero hay variables que en algunos casos pudieran quedar como subjetivas o no tan bien definidas, ¿verdad? Entonces hubo una discusión al interno, por ejemplo, con una variable que hablaba sobre los conflictos en las fuentes de agua, ¿verdad? Entonces, cuando uno comienza a hacer el análisis, y aparte de las razones que expuso Jesús, definir, por ejemplo, cuando una fuente de agua presenta conflictos o cuando no, ¿verdad? Es bastante complejo, ¿verdad? Entonces uno dice, bueno, aquí hacemos referencia a que algún vecino tuvo alguna diferencia con el otro vecino y el tema del agua se puso sobre la mesa, ¿verdad? O no, efectivamente hay una denuncia ambiental o hay una denuncia en los tribunales que hace referencia a que hay conflicto en la fuente, ¿verdad? Entonces, esa es otra de las razones. Y también una tercera razón es que varias de esas variables que están en ese cuadro las estamos contemplando en la propuesta, ¿verdad? Que acabamos de presentar, y otras de esas variables también están reflejadas ya propiamente cuando se entra a calcular el caudal ambiental por cualquiera de las metodologías en los grupos, ¿verdad? Entonces, no es que se dejaron de lado, digamos, la idea fundamental viene
ahí, está la razón que expuso Jesús, hay una razón de la definición como tal de la variable, ¿verdad? Hasta dónde llega y dónde arranca otra. Y un tema importante también es el costo que podría incurrir, perdón, la persona que está tramitando una concesión, ¿verdad? Para determinar con información esa variable o cualquiera de las instituciones, ¿verdad? Entonces, pues podría haber algún costo asociado en el cálculo como tal de las variables, ¿verdad? Entonces, de esas propuestas nosotros lo que hicimos fue hacer el análisis, algunas están consideradas más adelante cuando ya se entre en la aplicación del método, otras hay una limitación que tiene el país como tal de información, ¿verdad? Que por más que uno quisiera comenzar a implementarla, pues no tenemos los medios como país o la forma o la información, ¿verdad? Entonces, de ahí viene esa selección que se hizo, que tiene un fundamento técnico como lo acabamos de ver, ¿verdad? Ok, vamos a ver. Ani, de nuevo, Ani nos pregunta, ¿cuántos de los escenarios llevan una metodología holística? Ani, ya te contestó eso. De los 144 escenarios, 13, para contarlos. Sí, 13 escenarios llevan a metodologías holísticas. Ahí, entonces, para que sepas que sí, de los 144, 13 llevan a ese tipo de metodologías. Pero haberte aclarado. Arelis, Mora Barrantes, esos hermanos encabezados. Ay, Arelis, perdone, ahí no pude verla a tiempo. Pero de todas maneras, esta presentación va a estar disponible para que puedan bajarlo por cualquier cosa. Igual, bueno, los decretos y todos los documentos están ahí. Mayor a 40 debería tener un puntaje mayor a 1000. Vamos a ver, esto es una recomendación, Ani, me imagino. Voy a anotarlo, voy a pegarlo acá, copiar y pegar. Y lo tengo identificado por acá. ¿De acuerdo, Ani? Con todo gusto. Más bien, gracias. Don, ¿qué pasa con las concesiones ya otorgadas y con las renovaciones de las mismas en caso de que el presente decreto sea oficializado? Vamos a ver, don José Rodríguez, muy sencillo, o sea, vamos a ver, nosotros no podemos aplicar algo que no esté oficializado. En el momento que esté oficializado, se va a aplicar. Ahora, esto depende mucho de todas las variables que usted vio ahí, ¿verdad? Lo único que le puedo garantizar es que el 80% de las concesiones que nosotros vemos, la idea es trabajarlo bajo este método de la dirección de agua, que efectivamente, obviamente este método tiene que hacer una revisión cada cierta cantidad de tiempo, ¿verdad? Para valorar efectivamente que se esté cumpliendo con la protección del recurso hídrico, ¿verdad? Yo pienso que este estudio no es hacerlo hoy, sino que va a tener que repetirse por varios años más y tener ese respaldo técnico. Entonces, a la hora de hacerlo, con las concesiones que ya vencen, obviamente se va a tener que contemplar con las variables que les mostré. Entonces, es un elemento más que hay que analizar a la hora de dar la concesión. Vamos a ver. Laura Leitón Morera. Hola, Laura. En el cuadro de fundamento técnico, en la fila de usos directos, el uso industrial se incluye en usos comunes. Vamos a ver. Si es uso industrial, está categorizado como uso registrado para su aprovechamiento. No sé si te estoy comprendiendo bien la idea, pero usos comunes, no. O sea, es lo que establece la ley de aguas, de usos comunes como abrevadero, como sacar agua, por ir a bañarse, ¿verdad? Por ir a pescar, cosas que están establecidas en la ley de aguas. Los otros usos, ya fuera de esos, sí se consideran recreación, navegación y otros, no se consideran comunes y por eso es que se le da un valor mayor, Laura, en ese sentido. Perdonen. Vamos a ver. Tengo a Luis Bravo. Dice, ¿cada cuánto monitorea un caudal ambiental? ¿Le dan un seguimiento
de cuántos meses, como sabemos, los caudales cambian constantemente. Totalmente cierto. Vamos a ver, don Luis, y es que precisamente es por eso que se está implementando esta herramienta de tener los puntos de control en las cuencas. Vamos a ver, si bien hacemos un análisis puntual dentro de la cuenca en tiempo de estiaje para poder dar la concesión, la idea es monitorear toda esta cuenca, ¿verdad? Y monitorear, estoy hablando durante todo el año hidrológico, todo el año, con el fin de tener esas variaciones y poder decir si está en buenas condiciones o está en malas condiciones. Si está en malas condiciones, tenemos que hacer una revisión de todas las concesiones en ese sentido para volver esa cuenca, como le digo, de manera verde, ¿verdad? Y que esté sana, que sea, ¿cómo se llama? Una cuenca protegida, digámoslo así. Entonces, por ese lado, para que tengas esa es la idea de poder implementar esta herramienta. Como le digo, actualmente la herramienta que tenemos es aplicar 10% y hasta ahí. ¿Nos ha funcionado? Ya tenemos un análisis técnico que dice que sí, sí nos ha funcionado y que nos ha permitido mayor protección del recurso hídrico, pero ocupamos de otras herramientas como esto, como poder decirle a la gente, vea, ustedes tienen que sacar caudal ambiental y tenemos esta gama de procedimientos. Igualmente, tenemos esta clasificación de cuerpos de agua que nos dice en cuáles cuerpos de agua sí dar agua o no dar agua en concesión, dependiendo de las condiciones que esté, porque esa herramienta no la tenemos. Entonces, espero haberle solucionado, don Luis. Vamos a ver, Randa Acuña Torres, la metodología está orientada a usos consultivos del recurso. No, don Luis. Vamos a ver, si yo tengo, por ejemplo, una hidroeléctrica que va a devolver el agua en la parte de abajo, ¿verdad? Después de la generación, la idea es que a partir de ahí también se mantenga en verde. O sea, como le digo, una buena herramienta que nosotros pensamos que nos puede servir mucho es esta herramienta de clasificación de cuerpos de agua. Porque si está en rojo, quiere decir que es menor al 10-20% del caudal que debe circular por la fuente. Entonces, ya ahí tenemos un indicativo de cuidado, valorar muy bien ese aprovechamiento. Y si estuviera en verde, obviamente, como le digo, o sea, ese tipo de condiciones. O sea, hay que tener mucho cuidado a la hora de. Entonces, no solamente una hidroeléctrica, puede ser cualquier otro aprovechamiento, pero el ejemplo es ese. O sea, siempre y cuando no se puede, a partir de un aprovechamiento, generar una clasificación roja. Hay que tener mucho cuidado y esa es la herramienta que andamos buscando. Después de eso. Jesús, Ok, ¿sí? es que hay una consulta, hay una consulta de Arelis Mora Barrantes sobre el tema de la presentación. Nada Sí. más reiterar que efectivamente la dirección de agua la va a facilitar, ¿verdad? Ya sea a través de la página web o algún comunicado para que esté de referencia y de consulta. Ok. Janina Perea dice, ¿habría manera de obtener la grabación de este evento? Yo creo que sí se grabó, ¿verdad? Para ponerla en línea. No sé si los compañeros me Sí, Jesús, colaboran. el evento se está grabando y vamos a aplicar algo muy similar a lo que a lo que hemos hecho en otros eventos, que lo colgamos en el canal de YouTube de la Dirección de Agua. Entonces, igual haremos la difusión correspondiente para que ustedes lo puedan accesar. Ok. Don Luis Álvarez, ¿existen mecanismos de control en línea que permitan? Esperé que se me corrió un poquitito. Ok. Don Luis Álvarez. Se me perdió. Aquí está, perdón. Es que como van metiendo. ¿Existen mecanismos de control en línea que permitan conocer los resultados macro del proceso? Vamos a ver, don Luis. Sí, sí. La idea de esto es que, bueno, parte del decreto, que ahí sí yo no me meto en la parte legal porque es otra cosa, ¿verdad? No es técnico. Pero la idea es que toda esta información, como usted lo vio ahora y si quiere puede ingresar en este momento a la página web de la Dirección de Aguas, toda esta información está en línea, está en línea. Vamos a ver, cada vez que un técnico de nosotros va y hace un aforo, el aforo aparece. O sea, ya aparece en un mapita y dice que tal persona llegó, midió tanto caudal, la fecha y la hora. Cuando se da una concesión, igualmente, la concesión va a aparecer
Una vez que es notificado a la persona, ¿verdad? Si se le dio o no se le dio la concesión, va a aparecer y va a decir quién es el expediente, a nombre de quién está, cuánto es el caudal, o sea, muchos detalles que, como le digo, o sea, toda esta información para nosotros es valiosa, no solamente para mostrar al público que es el trabajo que hacemos, sino también para tomarlo en consideración, porque esta es la única forma que tenemos nosotros de identificar otros usos que estén aguas arriba o aguas abajo del punto donde se quiere hacer el análisis, el aprovechamiento. Entonces, la idea es que cada uno de estos, incluyendo los puntos de control, ¿verdad? Poder tener identificado y tener esa línea del año hidrológico, los caudales, ¿por qué no? Y es más, yo pensaría y soñaría, ¿verdad? Yo pienso que es una excelente idea, es tener registrados ya los cuerpos de agua y ya categorizados por colores. Y decir, vea, esta quebrada está en condición verde o esta es condición roja, en fin, y tener eso en tiempo real. O sea, siento que no estamos muy largo de eso, ¿verdad? Pero de todo lleva a su paso y este es el primer paso para tener esa clasificación, como le digo, esa herramienta nos sirve a nosotros para hacer eso. Y como le digo, todo está en el Sinigir, por ejemplo, en el emisor de mapas, ¿verdad? Todo lo que sea mapas y en el Sinigir todo lo que sea información. Entonces, eso está disponible para todas las personas y público en general, ¿verdad? Vamos a ver. Es que se van moviendo mucho, estoy así haciendo. Dice don Luis Álvarez de nuevo. Don Luis. O sea, hay mecanismos continuos de análisis de datos para identificar áreas de problema. Vamos a ver. O sea, ¿cómo le explico? Los problemas siempre van a haber, ¿verdad? En ese sentido. La idea de nosotros es tener herramientas que nos permitan determinar cuándo sí y cuándo no, porque nosotros lo hacemos ahorita actualmente, pero no contamos con un criterio técnico o una herramienta que nos diga, es que esta condición roja de esta fuente y por eso no podemos darla, sino que nosotros tenemos que irnos al detalle en ese sentido y decir, vea, es que el caudal que dio la fuente más el aprovechamiento que esté más abajo, no permite darle este aprovechamiento como tal, ¿verdad? Entonces, esa herramienta nos permitiría ser mucho más ágiles y, como le digo, la operacionalidad sería todavía más ágil en ese sentido. Entonces, espero haberle contestado, don Luis. Que cayeron las tres seguidas, don Luis. Este procedimiento aplica tanto para ríos como para nacientes, para todos los cuerpos de agua superficiales, sí. Esa es la idea. Tanto para ríos, quebradas y las nacientes. Entonces, para que sepa que efectivamente. Dice don Francisco Rojas Jiménez. Y ya se vino la agüita por acá. Hola, saludos, gracias por la oportunidad. ¿Qué sucede en el caso de una constructora o municipio que aproveche el agua de ríos o cuencas para construcción de caminos? ¿Y en qué uso entra este caso? Sí, vamos a ver. Esto se llaman concesiones temporales y el municipio o los constructores por ejemplo, MECO, que ha hecho carreteras y cosillas así, nos han pedido los permisos para extraer agua de un río y poder aplicarlo en los caminos, como usted lo está indicando. El problema es que la gente anteriormente, o no sé, tenían la costumbre de sacar el agua y sin ningún permiso y sin ningún criterio, ¿verdad? Entonces, bueno, yo creo que usted puede ver varias noticias que hemos sacado nosotros en la página del Facebook de nosotros, donde efectivamente hemos detenido el transporte de esa agua y se les ha trasladado a la fiscalía por no contar con ese permiso. Entonces, o sea, todo aprovechamiento que se le vaya a dar al agua, en este caso, ocupa un permiso de nosotros, una validación que se les diga cuánto es el caudal que va a extraer y por cuál periodo de tiempo se va a utilizar esa agua para ese y en qué tramo se va a utilizar. O sea, entonces para que lo tenga usted ahí. Vamos a ver. Jesús y Leo,
Yo creo que muchas gracias. También ya es hora de ir cerrando. También agradecerles por el tiempo. Aquí indicar un par de cosas. En el chat se ha venido agregando alguna información, por ejemplo, el formulario y los canales, el formulario para recibir más observaciones. También está los correos, en este caso de don Jesús Monge y de Leonardo, que desde el inicio de la consulta pues están abiertos a recibir las observaciones y los procesos de enriquecimiento de la norma. Como ustedes pudieron ver, este espacio estaba definido para ampliar un poco el tema del sustento técnico, aclarar algunas dudas y poner en perspectiva también los comentarios que muchos de ustedes han tenido para valorarlos en el análisis que cada una de las personas puedan hacer de este documento, de este decreto, de propuesta de decreto. Y bien explicado por Jesús, también la idea era hacer estos escenarios donde se pueden establecer o ejemplificar cómo hacer esa definición de la metodología y ya muchas de las preguntas que emergen hacia lo de caudal ambiental que se terminan de definir en el propio desarrollo ya de la metodología en cualquiera que calce. También indicarles, bueno, se estaba grabando, tenía un periodo de proceso de cargarse la nube por parte del Zoom y ya luego lo estaríamos subiendo a nuestras plataformas. Igual por acá también después podemos compartir el resto de preguntas que no se pudieron pues atender. Atendimos la mayoría de las que fueron entrando. Al final ustedes entenderán que van entrando bastantes. ¿Qué más? Sí, listas de participantes, todo eso también es parte de esta actividad que ya nos queda al final del desarrollo de la misma plataforma, porque eso, al ser dinámico entran y salen, pero queda registrado. De momento nosotros no tenemos el control. Y bueno, en fin, reiterar también un poco las gracias a todas las personas que están interesadas en este tema y que han venido enviando comentarios. La idea justamente es enriquecerlo y crear un instrumento normativo que nos ayude pues, a fortalecer nuestros instrumentos como institución para poder atender los retos ambientales, hídricos y que como sociedad nos interpela, por poder decirlo de una manera. También agradecer también a Leo y a Jesús por ese trabajo técnico, ese trabajo de hormiga, que al final son los que sustentan siempre los instrumentos que están. Y bueno, nada, más bien insistir, recordar por acá, antes de que se vayan, revisen el chat, ahí está todo el tema de nuestra página web, nuestro Facebook, con el formulario, con el hacer llegar las preguntas, y aquellas que están acá que no se han podido atender, evidentemente también les responderemos por los otros medios, ¿verdad? Reiterar las gracias y ya con esto sí procederíamos pues a cerrar aquí el espacio y recalcando siempre nuestra apertura para atender y para comunicar. Hasta luego y que tengan una muy linda tarde y recordar que hasta el 24 pues, de marzo está el plazo extendido, en este caso ampliado, para recibir las observaciones, poder interiorizarlas, incorporar cuando se deba, con el fin de retroalimentar y si no también pues para aclarar las decisiones tomadas, como este proceso siempre de acercamiento. Listo, hasta luego, linda tarde y pues muchas gracias.